El final del video es impresionante. El terrible suceso en el parque de Yellowstone, con una temperatura media de aire de 15 grados y una temperatura de agua de 75 grados, es impresionante. El ambiente de este lugar. Pero no todo es bonito si no vas con las precauciones totales. Hoy te dejo 2 casos escalofriantes sobre el parque de Yellowstone. Colin Nathaniel Scott, de 23 años, y su hermana Sable estaban en la cuenca de Geysers de Norris, en el parque de Yellowstone, noroeste de EU, a principios de junio. Cuando ocurrió la tragedia, ambos disfrutaban de un paseo por el lugar en el que los depósitos subterráneos de minerales tiñen de azul, verde, anaranjado y amarillo al agua cristalina que aflora a la superficie, hasta que se desviaron unos 200 metros del camino designado para visitantes y Colin, originario de Portland, Oregón, resbaló y cayó en una fuente termal. La hermana de la víctima reportó rápidamente el incidente a los guardaparques, pero ya no pudieron hacer nada para rescatarlo. El pasado mes de agosto, un hombre encontró un pie humano en un zapato flotando en las aguas termales del Parque Nacional de Yellowstone mientras realizaba una ruta por la zona. Se trataba de un empleado que paseaba temprano por la fuente Thermal Abyss Pool, al oeste del West Thumb del lago Yellowstone. El pie se encontraba en una fuente geotérmica, a una temperatura que ronda los 60 grados centígrados. Poco después del hallazgo, la dirección del parque emitió un comunicado tratando de aclarar el incidente, asegurando que se estaba llevando a cabo una investigación por parte de los agentes del orden público. Un hombre de 23 años murió en el Parque Nacional de Yellowstone después de caer en una fuente de ácido hirviendo. Los hechos ocurrieron en junio, cuando el joven y su hermana se desviaron de la ruta y acabaron ante una fuente de aguas termales. Al parecer, Colin Nathaniel Scott estaba tratando de comprobar la temperatura del agua cuando se precipitó dentro en una zona ubicada cerca del Pork Chop Geyser. Su cuerpo nunca fue recuperado y, según el informe del Departamento de Interior de los Estados Unidos, probablemente se disolvió en el ácido hirviendo que estaba a una temperatura de unos 100 grados C. Un hombre de 23 años perdió su vida en el Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming, Estados Unidos, luego de que prácticamente se desintegrara al caer en una fuente termal de la zona. Si bien el hecho sucedió en junio de este año, el caso se conoció en las últimas horas por un informe presentado por las autoridades del parque. La tragedia ocurrió cuando Colin Nathaniel Scott y su hermana se dirigieron a una zona no autorizada en la cuenca de Geysers de Norris. En un tramo del camino, la víctima se agachó para comprobar la temperatura de un manantial con la idea de nadar en él, cuando resbaló y cayó al agua. Se estaban moviendo específicamente en esa zona para encontrar un lugar en que pudieran entrar y nadar. Cuando los rescatistas acudieron al lugar, encontraron el cadáver de Scott dentro de la piscina natural, aunque una tormenta eléctrica impidió que pudieran retirarlo. Sin embargo, al regresar horas después, no hallaron el cuerpo dentro de las aguas termales y ácidas de la fuente. Solo había una cantidad significativa de restos en disolución. Un joven de 21 años sufre quemaduras graves tras caer en una de las fuentes termales del parque. Gervais Dylan Gattere, un joven de 21 años, ha sufrido quemaduras graves tras caer en las aguas termales del Parque Nacional de Yellowstone. Tras el terrible asesinato de Scarface y lo mal que terminó un bisonte a consecuencia de unos turistas que solo querían ayudar, la tragedia ha vuelto a ser protagonista en el célebre parque de Yellowstone. En este caso, la víctima es un joven de 20 años que, según testigos presenciales, caminó el pasado martes por la tarde, dirección al Geyser Norris, y nunca más se supo de él. Otro incidente tuvo lugar este pasado fin de semana, según informa la Gaceta Billings. En este caso fue un niño de 13 años el que metió el pie en uno de los lagos termales y se quemó el tobillo. Por desgracia, su padre resbaló cuando trataba de ayudarle. El bebé bisonte que no pudo regresar con los suyos. Dice un refrán español que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Imagina la situación. Eres un turista que está visitando el parque de Yellowstone y de repente te encuentras
Un bebé bisonte deambulando solitario. ¿Qué haces? Intuyes que si está en el parque no debes tocarlo o lo metes en tu furgoneta. La segunda opción fue la que escogieron este par de turistas. Pensando que el animal estaba asustado, helado de frío y en peligro, llegaron a la conclusión de que debía ser rescatado en ese momento y, sin pensarlo dos veces, le subieron a su vehículo. Una vez le aportaron los cuidados que creyeron necesarios para su óptima recuperación, los visitantes regresaron al lugar donde le habían recogido para devolver al bebé bisonte con su manada. Por desgracia, aquí fue donde comenzó el drama y el principio del fin para el pequeño bisonte. Cuando intentó integrarse nuevamente en su familia, el clan le rechazó frontalmente. Eso obligó a los responsables del Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos a tomar una decisión drástica y no exenta de polémica: sacrificarle. Y así fue como en menos de 2 semanas la sangre volvió a correr en Yellowstone. Restos humanos aparecieron en piscina termal del parque Yellowstone en Estados Unidos. Los accidentes no son raros en las piscinas termales que salpican el parque nacional más antiguo de Estados Unidos. Guardabosques estadounidenses encontraron un pie humano flotando en una piscina natural del Parque Nacional de Yellowstone, informaron el viernes sus autoridades, advirtiendo a los visitantes que se mantengan alejados de las aguas termales. El pie se hallaba dentro de un zapato en Abyss Pool, una de las fuentes termales más profundas del parque, cuya temperatura ronda los 60 grados Celsius. En 2016, un joven murió tras resbalar y caer a una fuente termal en Norris Geyser Basin. El año pasado, 2 personas tuvieron que ser atendidas tras sufrir quemaduras por las aguas del parque. El suelo en las áreas hidrotermales es frágil y delgado, y hay agua hirviendo justo debajo de la superficie, agregó el comunicado, advirtiendo a los visitantes que permanezcan en los senderos habilitados. Yellowstone, que recibió a más de 4.8 millones de visitantes el año pasado, se extiende por unos 9.000 kilómetros cuadrados de los estados de Wyoming, Idaho y Montana. Incluye fuentes termales, lodazales, respiraderos de vapor y aproximadamente la mitad de los géiseres activos del mundo. Un joven de 23 años murió en un intento ilegal de sumergirse en las piscinas termales del parque Yellowstone. Now. Al parecer, el fallecido y su hermana habían estado buscando específicamente un área para sumergirse en las aguas termales, a pesar del peligro potencial y las señales de advertencia. Mientras ella estaba grabando un video en el teléfono, su hermano, al inclinarse para probar el agua, resbaló y cayó. Es muy peligroso adentrarse en las aguas termales. Hay veces que la curiosidad te mata. Estos trágicos accidentes han hecho que haya un control más exacto del parque y que no permita a más nadie adentrarse en él. Una seguridad constante. Y solo unos sitios son los que se pueden visitar entre el agua caliente y el ácido. Es mortal para el ser humano y no humano.